Hola gentecita, hoy vamos a hablar de Locked, película del 2025 protagonizada por Anthony Hopkins y Bill Skarsgård. Locked cuenta la historia de un ladronzuelo, personaje Eddie interpretado por Bill, que va a tener la mala suerte de meterse en un autito que planeaba hurtar y terminar atrapado dentro del mismo por nuestro maquiavélico Anthony Hopkins, o sea, Williams, su personaje. Voy a tener sentimientos muy desencontrados con esta película. Yo creo que cuando cruzamos a dos personas o actores como Anthony Hopkins y Bill Skarsgård realmente hay que verla. No hay ninguna otra alternativa más que ver la película. Pero me parece que el problema de esta película no radica tanto en las actuaciones, sino más bien en el guión. Y me voy a tomar varias licencias acá, aunque algunos de ustedes se ofendan. Vamos a empezar por la parte positiva, que es cómo está planteado el personaje de Eddie. La verdad es que se nos genera empatía muy fácilmente con Eddie, porque pese a su vida delictiva o pese a sus manejos conflictivos en la resolución de problemas, de hecho tiene un tatuaje que dice "Anger is a gift", o sea, el enojo es un regalo. La verdad es que podemos pasar por alto estos atributos porque realmente se le nota la lucha por tratar de ser un buen padre o un buen esposo, y además lo vemos en escenas como por ejemplo siendo bueno o tolerante con los animales. Realmente se nos hace muy fácil empatizar cuando vemos que la plata que él necesita no es tanto por avaricia, sino más bien para poder solucionar un trámite que tiene que hacer para poder seguir trabajando. Y allí va a entrar la crítica social que hace la película a raíz de la gente que vive en esa situación donde esperan al sueldo tras sueldo tras sueldo. El problema para mí es el cliché que se hace de estas presentaciones o introducciones de los personajes, porque por un lado nosotros tenemos a nuestro ladronzuelo con el cual, bueno, podemos empatizar claramente, pero va a estar muy contrastado su personaje tan impulsivo con la calma y esa frialdad que van a caracterizar al personaje de Anthony Hopkins o Williams desde el minuto cero. Es decir, es lo que esperamos entre estos dos tipos de personajes: el ladrón marginado y el personaje de un psicópata que no tiene ningún miramiento en someter a alguien a este tipo de tortura. Y en lo esperado también va a aparecer lo que acontezca dentro del auto, que sin entrar en spoilers les voy a decir que es lógico que lo que esperamos que suceda como tortura o como sometimiento dentro de un vehículo es claramente los recursos que uno tiene dentro del vehículo. No va a haber nada que nos sorprenda más allá de lo que se puede esperar allí. Y a ver, esto no estaría mal en el sentido de que no podemos plantear que haya recursos de un orden surrealista dentro de Cuatro Ruedas, pero si uno ya vio varios thrillers de ese mismo tipo de categoría, donde hay un personaje encerrado, ya sea en un auto, en un ataúd o en algún otro lugar pequeño, sí nos resulta repetitivo ver que los recursos vuelven a ser los mismos o los que uno ya esperaba. Siento también muy forzadas las descripciones que se hacen de estos personajes en la introducción. Es como para rellenar el espacio vacío de la introducción. Ok, tengo que presentar al ladrón para que le tenga cierta empatía porque va a ser el héroe en definitiva de la película, y te tengo que presentar al villano, aunque te lo presente por medio de su voz, con todo su discurso de por qué estoy haciendo esto, me robaron 6 veces ya y bla 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 bla. Todo un discurso que no llega a ningún lado más que lo conocido. Sin embargo, bueno, hay detalles de color que son interesantes hasta que se meten dentro del vehículo, como por ejemplo la música. En principio, toda esta situación que nos presentan con Eddie y su vida está muy bueno porque la música forma parte del medio. Tenemos a un chico en la calle repiqueteando los tambores y eso lo vuelve mucho más interesante para mí, cuando los recursos están utilizados dentro de la misma escena y no agregados por fuera. Sí podríamos reconocer que dentro del guión hay frases que están muy buenas. No les voy a mencionar muchas porque la verdad no recuerdo textualmente, pero sí hay una que me quedó resonando, como por ejemplo: no hay justicia sin moralidad. Y esto es muy interesante porque es lo que va a plantear todos los conflictos, o es lo que va a dar origen a todos los conflictos que van a aparecer después y a las diferencias de visión entre estos dos criminales y a con cuál de ellos vamos a nosotros realmente empatizar. Más allá de estos recursos esperados que yo mencionaba sobre lo que transcurría dentro del auto, como la calefacción, el aire acondicionado, etc., sí el guión va a dar un vuelco cuando el auto se empiece a poner en movimiento. Ahí es donde va a avanzar dramatúrgicamente, y sin riesgo de spoilers les voy a decir que lo que acontece después ya no es
tan esperado. Los personajes van a también tener un desarrollo porque el héroe va a pasar a ser más héroe y más bien nos va a caer, digamos, y el Psycho va a ser cada vez más frío y más calculador. Los momentos de tensión sí se incrementan y finalmente va a confluir ese discurso de la moralina con lo que acontece en la película y no va a quedar el diálogo o esas frases inspiracionales por afuera. En este impulso o en esta predisposición para la agresividad de Eddie, sí va a ser interesante ver cómo aquello que lo condenó o que lo metió en esta situación desafortunada, luego va a ser aquello que le dé recursos para poder intentar sobrellevar esta situación y finalmente buscar alguna salida, si es que la hay. Pero justamente cuando los personajes llegan a su desarrollo máximo, en esta explotación de sus características primordiales, el discurso también contribuye a lo cliché, porque lo que uno espera de Eddie es justamente que le diga sos un psicópata, o estás loco, o me estás torturando, ese tipo de cuestiones. No hay nada que nos sorprenda. Y sin embargo, el camino de redención, si bien es esperable, es emocionante de ver. Yo creo que el final de esta película nos deja de alguna forma satisfechos. En definitiva, no les puedo criticar las actuaciones porque creo que es muy interesante actoralmente. Sí me enfoqué mucho más en el guión y por esa razón yo le pondría a esta película un 5. ¿Les recomiendo que la vean? Sí, les recomiendo que la vean. Una vez, 2 veces como mucho, para que quizás les saquen un poquito más de jugo y me puedan dejar aquí abajo en los comentarios qué es lo que les pareció. Nos vemos en otra reseñita. ¡Mua!